Queridos alumnos, queridas alumnas, ¿cómo están? Dios les bendiga, gusto en saludarles. Muy buena tarde para todos ustedes. Bienvenidos sean a su clase de Epístolas Universales. Saludo con mucho cariño a mi hermana Esther, que está en clase presencial, pero también a todos nuestros hermanos y hermanas que están viendo la clase grabada. Deseo que Dios les bendiga abundantemente. Bueno, vamos a continuar con el ejercicio de estar revisando lo que significa la carta de Santiago, ¿verdad? Sus temas y la profundidad que tiene de sus pensamientos. En una clase posterior tal vez o tal vez en otra voy a retomar nuevamente para a charlar un poco sobre la tarea que les dejé, sobre todo esperando un poco a los alumnos que no han visto la clase grabada, que vienen un poco retrasados viendo las clases grabadas, pero me gustaría que no se perdieran esta oportunidad viendo la clase, ¿no? Donde vamos a explicar la relación que existe entre el Sermón del Monte y el libro de Santiago. Así que bueno, les dejo un poco más de tiempo para que puedan acabar de ver la clase, al menos esta última, y puedan hacer esa tarea y ya después en otra clase retomo un poquito de tiempo para analizarlo y que bueno, todos podamos aprovechar la tarea, ¿ok? Ya un poquito pues, estuve platicando antes de la grabación con mi hermana Esther, ella ha hecho la tarea y bueno, me ha dicho que muy lindo y muy interesante ¿cómo es? No sé si la semejanza, pero sí la comparación, comparar los dos textos, bueno, nos habla mucho de la ética, ¿no? De la ética del reino y que Santiago también nos habla de una fe que desarrolla frutos éticos, o sea, nuestras acciones deben ser éticas, ¿no? Y eso se considera como frutos. Así que bueno, voy a compartir la pantalla para seguir donde nos quedamos. Bien, a continuación vamos a ver lo que son los destinatarios. ¿Quiénes pudieron ser los destinatarios que nos habla la carta de Santiago, ¿verdad? ¿A quiénes pudieron estar dirigidos, a estar dirigida esta carta, ¿no? Y podríamos pensar que hay dos grupos. Perdón, hay tres grupos que son los judíos, los cristianos, y estos son totalmente, están dispersos, o sea, no es una iglesia, una comunidad que, que esté en un lugar geográficamente determinado, sino más bien tiene que ver con una postura, una ideología. Bueno, tenemos a los judíos. Si nosotros pensamos que es a los judíos, ¿verdad? Esta afirmación de que pudo haber sido dirigida a este pueblo viene por la designación o la palabra que aparece en el primer lugar, que tiene que ver con las 12 tribus de Israel o las 12 tribus, que es una referencia bíblica a Israel. Como ustedes pueden notar, ¿verdad? Un segundo, hermanos, déjenme ir por mi Biblia. Olvidé. Muy bien, como ustedes pueden notar, tenemos las referencias muy interesantes que tiene que ver con las 12 tribus. Si leemos el libro del Éxodo en el capítulo 24, versículo 4, dice, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. ¿Verdad? ¿Por qué decimos esto? Porque recuerde que cuando nosotros vemos el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 1, nos damos cuenta que aparece esta afirmación o esta denominación. Dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en dispersión, ¿verdad? Entonces, vemos claramente que en el Nuevo Testamento hay varias referencias a las 12 tribus. Como lo he explicado también ya en otras oportunidades, ¿verdad? Las 12 tribus que aparecen en el Nuevo Testamento, históricamente o físicamente no existen, no están más.
Todos sabemos que las 10 tribus del norte fueron destruidas en el 722 por el imperio asirio y que fueron dispersas. Entonces, solamente quedaron las dos tribus del norte que Judá absorbe a Benjamín, ¿no es cierto? Y entonces queda la tribu de Judá, diríamos, o el pueblo judío, aun cuando este es destruido en el 586, 587 por los babilonios, no son extinguidos, no son eliminados, sino es el pueblo judío que aparece en el tiempo de Jesús. Ahora, cuando los autores del Nuevo Testamento hablan sobre esto, hermanos, están hablando de un Israel espiritual que se creía que debería de existir en la llegada del Mesías. El evangelista Mateo dice en el capítulo 19, 28: y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿No? Vuelvo a repetir, hasta ahora, ya hablando en tiempos actuales, no existen las 12 tribus de Israel, solamente existen los judíos que tienen que ver con el reino del sur, porque el reino del norte fue destruido. El evangelista Lucas nos dirá algo parecido en el capítulo 22, versículo 30, y hará referencia también a las 12 tribus que dice: para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentaréis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Lo mismo hará el autor tanto de Lucas como de Hechos, en el capítulo 26, versículo 7, dice: promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. O sea, sigue habiendo esta idea de que algún día las tribus se van a recuperar o se van a reunificar. El libro apocalíptico que tenemos lo hace manifiesto en el capítulo 21, versículo 12, donde dice: tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, ¿no? Volvemos a ver la angelología acá, nombres inscritos que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Así que cuando Santiago dice que saluda con afecto en el nombre de Jesucristo a las 12 tribus que están esparcidas, podemos sentir o notar que la carta está dirigida a personas profundamente judías. Lo vemos por el lenguaje judío, ¿no es cierto?, que utiliza en su carta. Hay 5 o 6 alusiones que nos hacen pensar que es una carta dirigida a alguien que conoce las expresiones judías. El primero tiene que ver con que el autor se refiere a la audiencia como hermanos, ¿verdad? Y lo maneja 15 veces, lo cual era una manera muy común de llamarse entre los judíos del primer siglo, ¿no? Hermanos. La segunda característica es el tema de la sinagoga. Utiliza la palabra sinagoga en lugar de congregación, ¿verdad? Y por eso en el capítulo 2, versículo 2 dice: pero porque si en vuestra sinagoga entra un hombre con anillo de oro, y ustedes saben que la sinagoga tiene que ver más con el carácter judío, ¿verdad? Porque los judíos se reunían en las sinagogas. Pueblo adúltero, muy propio de las expresiones del Antiguo Testamento, cuando dice en el capítulo 4, versículo 4 de Santiago: o almas adúlteras, ¿no? Estas son expresiones muy propias de los profetas, ¿no? Cuando el profeta dice que el pueblo ha adulterado, ¿verdad? Se ha ido tras prostitutas y, bueno, han engañado al Señor. Otra palabra que encontramos mucho, hermanos, es una palabra que es Sabaoth, ¿verdad? Sabaoth es una palabra judía que está en el capítulo 5, versículo 4,
que dice, He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habitan, los que habían cegado, han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. ¿No? Es una expresión hebrea que es Sabaoth, que se traduce como el Señor de los ejércitos, y es una expresión que se usa mucho en el Antiguo Testamento, ¿no? El Señor de los ejércitos. Una expresión muy propia de guerra, ¿no? De enfrentamiento. Y también tenemos el tema de los ancianos, ¿no? Capítulo 5 versículo 14 dice, si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia. Ancianos es un sinónimo de obispo o pastor, el cual se utiliza en todo el Nuevo Testamento. Ya lo vemos en las referencias de Hechos, Filipenses, Timoteo y Tito, Pedro, para referirse a los líderes, es decir, a los pastores de la iglesia. Entonces, a otros autores cristianos no usan la palabra anciano, sino usan la palabra obispo o pastor. Pero esta acepción, es decir, el anciano, ¿no es cierto?, el presbítero, es la que utilizaba el pueblo de Israel para hablar de sus líderes. Por lo tanto, esta expresión refleja una gran influencia judía. Y finalmente, podemos leer en toda la carta por lo menos 40 alusiones directas e indirectas al Antiguo Testamento. Si concedemos razón de que el autor de la carta es el hermano carnal de Jesús, pues debemos considerar que había un profundo sentido judío, ¿verdad? Bueno, todos los autores de la Biblia, exceptuando Lucas, pero la mayoría de ellos tienen un profundo sentido judío, pero a diferencia de otros, y con excepción de Mateo, que Mateo habla mucho del Antiguo Testamento, Santiago también lo hace, y es muy probable que lo haga por los destinatarios a quien está dirigiendo su epístola. Sin embargo, también nosotros podemos saber que se está refiriendo no solo a judíos naturales, diríamos, judíos puros, sino también podríamos llamarlo a los judeocristianos, es decir, judíos que se habían convertido al cristianismo, es decir, habían aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Tres cosas o tres alusiones que aparecen en la carta nos lo aclaran. El primero es que el escritor se presenta como siervo de Dios y del Señor Jesucristo, ¿no? Si esta carta solamente se hubiera dirigido a judíos naturales, no habrían podido reconocer a Jesucristo como el Mesías, porque fíjense que usa la palabra compuesta, Jesús y Cristos, ¿verdad? Jesús Salvador, Cristos Mesías. Entonces, evidentemente de entrada hubiera tenido un rechazo el autor al considerar que estaba aludiendo al Mesías. Por lo tanto, tendría que haber sido a personas judías, pero que ya habían aceptado a Jesucristo como el Mesías. Y también se dirige a sus lectores como hermanos que creen en Jesucristo. El capítulo 2 versículo 1 dice, Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Evidentemente, esta alusión, ¿no es cierto?, es clara al saber que los lectores o el auditorio que estaba dirigida a la carta eran cristianos, ¿no? Por si no de otra manera, no hubiera dicho que ellos tenían fe en el Señor Jesucristo o creer en Jesús, ¿no? En otras palabras. Por lo tanto, tuvieron que haber sido cristianos judíos. Una segunda inferencia que encontramos en la epístola es que el autor se incluye conjuntamente con sus lectores como que todos son cristianos, todos, incluido él. Porque dice, fíjense lo que dice, que Dios de su voluntad nos hizo, ya hay una inclusión, ¿no?, generalizada, dice, nos hizo nacer por la palabra
de verdad. Hay un nuevo nacimiento y todos sabemos que este nuevo nacimiento solo se logra en Jesucristo a través del bautismo, ¿verdad? Del bautismo. Por eso el capítulo 18, versículo 18, el capítulo 1 lo plantea de esa manera. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Por lo tanto, al incluir a tanto lector como al autor, pues nos hace entender que ya habían aceptado a Jesucristo y habían bajado a las aguas del bautismo. Y finalmente, una tercera alusión que encontramos de que los destinatarios pues, no pudieron haber sido solo o habrían sido judíos naturales, sino judíos cristianizados, es que los lectores pertenecían a Jesús, formaban parte ya de su movimiento, de su esencia, de su credo y demás. Un segundito, hermanos, por favor. Bueno, retomamos nuevamente la grabación, hermanos, y estamos, voy a compartir, estábamos viendo acerca de cuáles son las inferencias que nosotros encontramos en el libro de Santiago para saber que los destinatarios que pudo haber tenido el autor pertenecían a Jesús, ya que el nombre del Señor estaba siendo calumniado. Y si nosotros leemos, por ejemplo, en el libro de Santiago, en el capítulo 2, versículo 7, dice, no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado entre vosotros, o sea, que en el cual ustedes creen, ¿no es cierto? Por lo tanto, estas alusiones que encontramos en la carta nos hacen suponer que los lectores eran judíos por las referencias que hay en el Antiguo Testamento, por el término Sabaoth, por llamar hermanos, etcétera, pero que estos eran judíos cristianos que estaban dispersos, ¿no? Que estaban dispersos. Muy bien. Luego tenemos eh, que puede ser que estos destinatarios hayan estado dispersos. ¿Por qué? Porque el autor nos dice que eran judíos cristianos que estaban en la dispersión, es decir, que no eran de una zona geográfica, sino que estaban en muchos lados. Esta denominación, hermanos, encontramos nosotros en estos pasajes de Juan, Santiago y Pedro, que nos hablan del estatus o el estado que tenían los cristianos, diríamos ya, para estas fechas. Cuando nosotros vemos el Evangelio de Juan, que se escribe casi al año 100, en el capítulo 7 versículo 35, ¿verdad? Dice, entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no la hallamos? Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos. Entonces ya se ve que hay pueblo o hay grupos cristianos, ¿verdad? Que están asentados en las regiones de Asiria, Babilonia, Grecia, ¿verdad? Que son los pueblos milenarios, diríamos, ¿no? Que estuvieron en contacto con los judíos. Encontramos también la misma alusión en la primera carta de Pedro, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 1, que, que, que nos dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados que están en la dispersión y nombra Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Hablamos de los judíos en Asia Menor. Y por lo tanto, Santiago 1.1 también nos dice que habla de los judíos creyentes dispersos en la persecución de la iglesia.
Se sitúa esta carta, hermanos, como hemos dicho, después de la muerte de Esteban, cuando hay una gran persecución. La iglesia de Jerusalén fue dispersa por Judea, Samaria, según nos dice Hechos 8:1, hasta llegar a los límites de Fenicia, Chipre y Antioquía, que eran básicamente regiones helénicas. Según el libro de Hechos, los cristianos dispersos eran en su mayoría judíos que habían sido expulsados de Jerusalén alrededor de los años 31 al 34. Posteriormente, hay otra persecución bajo el reinado del rey Agripa I, que se registra en el capítulo 12 del libro de Hechos, y esta tiene se efectúa esta persecución alrededor del año 44 después de Cristo. Ahí está mal la denominación, hermanos, no es AC, sino es DC, es decir, después de Cristo. Con esto podemos ver, queridos hermanos, que hay cristianos que se han dispersado, ¿verdad? Principalmente por la persecución, porque ya había judíos dispersos, recuerden, los judíos dispersos que no regresaron a Jerusalén después de que el rey persa permitió que regresaran. Muchos quedaron en Babilonia y bueno, fueron por todos lados. Pero de esos dispersos no hablamos. Hablamos de los que empezaron a ser perseguidos y tuvieron que ir a refugiarse a estas regiones, ¿no? De Asia Menor, Ponto, Galacia, Bitinia, etcétera. Y por eso es que el Evangelio llega hasta Antioquía. Y Antioquía es la primera iglesia donde a los seguidores de Jesús se les llama cristianos. Bueno, entonces tenemos estos grupos y con esta característica, ¿no? De ser judeocristianos, pero que tienen la característica de que están dispersos. Ahora, esto tiene un matiz diferente, hermanos, si consideramos la palabra que fueron dispersos o que fueron inmigrantes, claro que la tiene, ¿verdad? Claro que la tiene. Porque no es lo mismo dirigir una carta a personas que están en su tierra, en su nación, con su familia, con su misma habla, con sus mismas costumbres. No es lo mismo que estar con otro, ¿no? Otro pueblo, otra raza, otra lengua, otras costumbres, lejos de tu patria, de tu casa, siendo perseguidos. Vean ustedes hoy los éxodos masivos que hay en estos países, tanto de África como de Asia, de todos estos, gente que huye, ¿no? De sus tierras por la guerra, las guerrillas, en fin, los regímenes políticos. Entonces, el hecho de leer una carta de esta naturaleza, hermanos, lejos de tu casa y estando perseguido, diríamos, o que tu hijo te pregunte, papi o mami, ¿por qué no estamos en casa? Entonces cambia totalmente el sentido de la carta que nosotros podamos darle a la misma. Así que sí, la carta debe leerse bajo la óptica de que es una carta que trata de decirle a esta gente que está lejos, no bajen los brazos, no pierdan la fe, sigan creyendo en Jesucristo, manténganse firmes. Por eso es una hermosísima carta, la de Santiago. Bien, dicho esto, entonces podemos decir que los destinatarios ¿cómo se llama? Como en resumen, serían ex miembros de la Iglesia de Jerusalén, ¿verdad? Judeocristianos que fueron expulsados de la ciudad de Jerusalén, ¿no es cierto? Y que para ellos es dirigida esta carta. Bueno, encontramos estas expresiones, como dije, tanto en Juan, en Pedro, en Santiago, que tienen que ver con los dispersos. Y estos serían, hermanos, a ver, un segundo. Este sería el mapa del Imperio Romano, ¿verdad? Del Imperio Romano. Aquí ya está incluido el Imperio Asirio, que hace muchos años fue vencido, está ya absorbido el Imperio Babilónico, ¿verdad? El Imperio Griego y ahora el Imperio Romano es muchísimo más. Vean cómo
abarca todo lo que es la parte norte de África, de Egipto, todo lo que es Siria, ¿verdad? Todo lo que es el Asia Menor, todo lo que es eh, Italia, la península ibérica, todo lo que es Alemania, Francia actualmente, las Galias, hasta Gran Bretaña también, que fue alcanzado por el Imperio Romano. Fíjense, es enorme. Y evidentemente, la carta que dirige Santiago, que es muy probable que se haya escrito aquí, donde está mi cursor, ¿no? Aquí, por este lado está Jerusalén, y que haya sido a todas estas lugares, ¿no? Donde pudo haber llegado la carta y que reconocían que Santiago, pues, era alguien importante, por eso asumieron que, que, que la carta debía ser leída, ¿no? Y por eso, vean dónde estaban dispersos, por lo que nos cuentan, hermanos, aquí está Jerusalén, ¿no es cierto? Y tenemos Samaria, tenemos al norte Fenicia, Siria, Antioquía, Chipre, que todo es la región del Asia Menor. Y que evidentemente, ¿no es cierto? Esta literatura o este libro fue conocido originariamente aquí, pero después tuvo que haber sido compartido en las regiones de todo el imperio romano, ¿no? Pero estos eran los judíos dispersos en la época de Jacobo o de Santiago, como nosotros querramos llamarle. Bueno, siguiendo el propósito, vamos a ver cuál es el propósito de la carta de Santiago. Santiago escribe una carta pastoral. Ya hablé la importancia de ver esta carta bajo los ojos de personas creyentes que están dispersos y que antes de la persecución pertenecían a la iglesia de Jerusalén. O sea, son inmigrantes, ¿verdad? Son inmigrantes. Y todos sabemos lo que eso significa. Por lo tanto, es una carta sumamente pastoral. Por eso dice, bienaventurado el que es tentado en la prueba y sale victorioso de la prueba. Es feliz, es dichoso, como lo dijo Jesús en el Sermón de la Montaña. Estos creyentes vivían en la pobreza. Evidentemente, hermanos, pues fueron a otros lugares donde no los conocían y tenían que empezar de cero. Vivían en la pobreza trabajando para ricos hacendados que los explotaban. Los migrantes son así, ¿verdad? Los colombianos o los peruanos, o los paraguayos, o, ¿no? Hablando aquí en Argentina, encontramos muchos de estos que se encargan, diríamos, como del trabajo que los argentinos no quieren hacer. Lo mismo pasa con los yanquis en Estados Unidos, ¿no es cierto? Llegan muchos mexicanos, hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, etcétera, y hacen el trabajo sucio, diríamos. Y quienes han experimentado una vida ya dicen que o sea, es difícil estar lejos de tu casa y ser explotado y ser marginado y demás. Bueno, esto, imagínense, siglo XXI, cómo estamos, ahora trasládelo al siglo I, donde las condiciones eran mucho más deplorables, ¿no? No había tantas leyes que ampararan a los migrantes. Algunos de estos judíos eran mercaderes, pero todos ellos estaban experimentando dificultades. Algunos de ellos, pues, les fue mejor, ¿no? Hay migrantes que les va bien, bueno, un buen trabajo y se convierten en patrones o en supervisores más bien, pero hay otros que no. Bueno, eso también había en los destinatarios de esta carta. Santiago respondió a sus necesidades escribiendo una carta especialmente para ellos. Por eso Santiago les escribe para hacer tres cosas. Ya lo vimos en la clase anterior. Santiago lo escribe para amonestarlos, diciéndoles no pueden ustedes claudicar, para exhortarlos, manténganse firmes y para alentarlos, ¿verdad? Esperamos la venida del Señor, queden tranquilos, todo estará bien. En su mayor parte con un tono de interés pastoral a través de los diversos temas que expone alrededor de su principal argumento. Debemos dar frutos. En las peores adversidades tenemos que aprender a dar frutos. En resumen, cuando nosotros vemos en la carta de Santiago, decimos que Santiago escribe con el propósito de exhortar a sus lectores a respaldar la profesión de fe que hacían con sus labios,
por medio de un testimonio positivo y práctico. Tenían que ser luminares, ¿no? Tenían que resplandecer. Y este es el propósito que tiene la carta de Santiago. Bueno, sumergiéndonos un poco al contenido de la carta de Santiago, el bosquejo de esta carta gira en torno al tema central. Ya vimos cuál es el tema central, ¿no es cierto? Una fe viva que produce frutos que honran a Dios, ¿no? Ese es el tema central. Los resultados de una fe viva, la cual produce obras, frutos que honran a Dios. Y entonces tenemos esta tabla, ¿verdad? Que nos hace comprender mejor cuál es el contenido. Si nosotros pudiéramos hacer como títulos de sermón, diríamos que del capítulo 1, del versículo 2 al 27, vemos la fe viva en relación con las pruebas, las tentaciones y la palabra de Dios. Pruebas, tentaciones y palabra de Dios. En el punto 2, la fe viva produce imparcialidad y buenas obras. Punto 3, la fe viva en relación con la comunicación verbal y la sabiduría, ¿no? ¿Cómo está conectada nuestra lengua con nuestra sabiduría? Punto 4, la fe viva en relación con los placeres del mundo, ¿no? No se hagan amigos del mundo, porque el se hace amigo del mundo se constituye automáticamente en enemigo de Dios. Punto 5, la práctica de la fe viva produce reconocimiento de la soberanía de Dios, ¿verdad? Dios es soberano y Él está a cargo de todo. Punto 6, la práctica de la fe viva en relación con la segunda venida de Cristo. Recuerden que siempre la segunda venida de Cristo trae esperanza. ¿Qué esperamos nosotros los cristianos del siglo XXI? Pues que el Señor venga, ¿verdad? Esperamos con alegría y con mucha expectación su segunda venida. Y finalmente, el punto séptimo, la fe viva en relación con las dificultades. Entonces, vean ustedes cómo los temas centrales, pruebas, tentaciones, palabra de Dios, imparcialidad, buenas obras, lengua, sabiduría, placeres del mundo, soberanía de Dios, segunda venida y dificultades o situaciones tormentosas de la vida de uno, ¿no? Que pasa, son los temas que abarca la carta, insisto, en un tono muy pastoral, ¿no? No desmayen, manténganse firmes. Ese sería, en resumen, el contenido de la carta de Santiago. Ahora vayamos a ver el resumen de Santiago capítulo por capítulo y vamos a ver primero el resumen del capítulo 1. Del capítulo 1. Dice el versículo del 2 al 18: una fe viviente produce gozo en medio de las pruebas. Después de una breve introducción donde se identifica a sí mismo y a sus destinatarios, Santiago inicia la primera parte de su argumento en que una fe viviente produce gozo en medio de las pruebas. Y como resultado de la prueba, crecemos en paciencia. Y la paciencia produce madurez. Qué interesante esto. Toda prueba nos hace pacientes. Y en la medida en que somos pacientes, somos maduros, ¿verdad? Y esa madurez nos permite mantenernos en perspectiva. Además, esa prueba viviente nos mueve a orar por sabiduría divina en medio de las pruebas. Además, esa fe viviente nos mueve a orar por sabiduría divina en medio de las pruebas. No tanto oramos para que Dios nos saque de las pruebas, sino que nos dé sabiduría, que nos permita saber o entender por qué estamos pasando lo que estamos pasando, ¿no? Y eso es orar con sabiduría. No es orar para decir, Señor, sácame de este problema, sino, Señor, ¿por qué me estás permitiendo vivir este problema? Y cuando Dios interviene en respuesta a esa fe, nos asegura la victoria en medio de la tentación. Santiago también enfatiza
el hecho de que una fe viviente muestra una completa confianza en Dios, quien es el dador de todo lo bueno y que nunca cambia, que es inmutable. Y termina este primer capítulo hablando del versículo 19 al 27 diciendo una fe viviente o viva resulta en la obediencia a la palabra de Dios. Santiago enfatiza los resultados efectuados por la palabra de Dios en los creyentes. Resulta en pureza de vida, mientras que la desobediencia resulta en hipocresía, ¿no? Por eso la religión que agrada a Dios está basada en la obediencia a su voluntad revelada. Este es sumamente interesante. Quien se acerca a la palabra y aprende de ella, no siendo oidor olvidadizo, hay una pureza en su vida, ¿no? Hay algo diferente en su vida, pero quien es un oidor olvidadizo se convierte en hipócrita, ¿no? Porque no está haciendo lo que debe hacer, no está haciendo lo que le agrada a Dios. Así que bueno, este es el resumen del capítulo 1 que tiene o que nos regala la carta de Santiago. Resumen del capítulo 2 que va del versículo 1 al 13, una fe viviente motiva la práctica de la imparcialidad, ¿no? La imparcialidad mira hacia las cualidades internas de la vida, armoniza con los propósitos electivos de Dios y cumple la ley real. Están aquí los pasajes, hermanos, que sostienen esto, pero miren, la imparcialidad mira hacia las cualidades internas de la vida. Y nos habla de cuando si alguien entra a una congregación vestido finamente, vos le vas a decir, sentate aquí en el mejor lugar, ¿no? En el mejor lugar. Eh, pero si entra uno eh, que no tiene agrado, que no tiene ropa fina, va a decir, bueno, vos sentate en el suelo. La pregunta es, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Nosotros no podemos ser jueces. No podemos discriminar, ¿no? Que es una cualidad, no discriminar. Y entonces el no discriminar nos hace armonizar con los propósitos como Dios elige, y lo vemos en del 5 al 7. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? O sea, los parámetros de elección de Dios son muy diferentes a los nuestros. Lo que nosotros desechamos por no tener valor, o parece ser que no tiene valor, Dios lo toma como si fuera de un valor incalculable. Y entonces se cumple la ley real de el amor. Si en verdad cumplís la ley real conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, estás haciendo lo correcto, ¿verdad? Lo correcto. Entonces, fíjense entonces cómo no juzgar a una persona nos permite amar a esa persona, no juzgándola por su apariencia. Porque mire que Dios siempre va a elegir a a lo que nosotros terminamos desechando. Luego tenemos del versículo 14 al 26, una fe viviente da frutos en toda buena obra. En este pasaje central de la epístola, el cual enfatiza más que todo la necesidad de una fe viva. La fe muerta, es decir, la que no da fruto, no puede salvar. Dice el versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y no, la respuesta es no. La cuestión no es si la fe en Cristo puede salvar, porque evidentemente sí. El punto es que si alguien dice que tiene fe, pero no lo evidencia con frutos de justicia, entonces el tal no tiene más que una fe muerta, aunque diga que tiene fe. O sea, el problema no es la fe en Jesús. Claro que la fe en Jesús está en un lugar seguro, ¿no? Está a salvo.
El problema es que si yo digo, yo creo en Jesús, yo tengo fe en el Señor, pero no lo demuestro con mis actos, mi fe es muerta y no puedo salvar a nadie. Así que una fe que no obra, aunque esté relacionada con un credo ortodoxo, dice el versículo 19, tú crees que Dios es uno, haces bien porque también los demonios creen y tiemblan. Es decir, aunque digas que tengas una fe que está basada en un credo maravilloso como el de la Iglesia de Dios Séptimo Día, y nosotros podemos decir que tenemos el mejor credo de todas las iglesias habidas y por haber, pero el hecho de no tener fe, entonces, queridos hermanos, pues de nada sirve porque los demonios también creen como nosotros y tiemblan o reaccionan ante esto, ¿no? Entonces, por más que una fe esté relacionada con un credo que digamos es el mejor, está muerta, dice el versículo 17, ¿no? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Vean los dos ejemplos que ya hablamos, Abraham y Rahab, son ejemplos de fe viviente porque eligieron obedecer a Dios a pesar del costo. Aunque Abraham se representa como el padre de la fe del pueblo de Israel, incluso nuestro también, pues sabemos que Abraham era pagano, lo mismo que Rahab, ¿no? Y cómo los dos, no siendo parte del pueblo como tal, diríamos, creyeron en Dios y les fue contada por misericordia. Así que este es el resumen del capítulo 2. Resumen del capítulo 3. Lo encontramos del versículo 1 al 18. Una fe viviente genera autocontrol. El autocontrol o dominio proviene en el hablar. Se requiere sobre todo de los que están ocupados en la enseñanza de la palabra de Dios. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo el cuerpo. Hay que frenar todo el cuerpo porque todos ofendemos. El autocontrol o dominio en nuestro hablar se requiere mucho más de los que nos dedicamos a la palabra. O sea, nosotros no podemos venir y traer un sermón maravilloso y después estar gritando, maldiciendo, injuriando, lastimando, humillando, despotricando contra el pastor, los líderes, la esposa, el esposo, los hijos, el vecino, el hermano de la iglesia. No, absolutamente no. Si una persona es capaz de controlar su lengua, posee sabiduría divina y Dios controla su vida. Caso contrario, si una persona no es capaz de controlar su lengua, no posee sabiduría divina. Es básicamente alguien neófito y seguramente Dios no está controlando eh, la vida. Mirad las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Entonces, quien aprende a gobernar su lengua, hermanos, y esto por favor, no es que yo sea un experto en eso, porque la verdad que no, pero soy alguien que trata de pensar dos veces antes de decir algo, porque estoy consciente que lo que yo voy a decir o va a lastimar o va a denigrar lo que yo soy, ¿no es cierto? No siempre lo logro, por eso Santiago dice, porque todos ofendemos muchas veces. Entonces, el problema no es quién ofende más o quién ofende menos. El problema es quién está siendo capaz de refrenar su lengua, ¿no es cierto? Y la murmuración, porque insisto, no solo necesitamos gritar. El hecho de murmurar bajito contra alguien y eh, ¿no? Levantar un chisme contra alguien, hermanos, eso hace que no sea cristiano, ¿no? Y eso se sabe, hermanos, olvídese, ¿eh? Eso se sabe. Alguien dice, no, pero yo no dije, no, pero yo no soy. Ay, hermanos, eso se nota de que a la China. De que a la China se sabe cuando una persona no sabe controlar su lengua. Así que aprendamos esto si es que queremos que Dios realmente controle lo que es.
Una lengua no controlada se convierte en un instrumento de Satanás y en evidencia de una sabiduría mundana, ¿verdad? Mundana. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua dulce y agua salada. Entonces, ojo con esto, hermanos, hermanas, no podemos dejarnos prestarnos a que Satanás domine nuestra vida y nosotros somos instrumentos de él para lastimar a ninguna persona. Resumen del capítulo 4 y el 5, primera parte. Del 1 al 12, una fe viviente produce humildad. Humildad. Si no se practica la fe viva, el resultado es la carnalidad. Siempre lo he dicho, hermanos, cuidado con la carnalidad. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís más, mal, para gastar en vuestros deleites. Nos vuelve carnales, pedimos solo para nosotros. Mundanalidad que se torna en enemistad con Dios. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y el diablo irá de vosotros. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. No solo estamos contra Dios, sino también contra nuestros hermanos, ¿verdad? Hermanos. Y no podemos nosotros darnos el lujo de pecar de esa manera, ¿no? Debemos dejar de ser carnales. Ujú. Debemos dejar de ser carnales y no convertirnos en enemigos de Dios. Versículo 13 al capítulo 5 6, una fe viva distingue entre lo permanente y lo temporal. Santiago advierte que la vida en este mundo es como vapor. Por eso nuestros planes deben estar siempre humildemente supeditados a la voluntad de Dios, ¿verdad? Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Debemos estar diciendo, yo quiero hacer esto, quiero ir aquí, quiero ir allá, pero hágase la voluntad de Dios, ¿verdad? Dios sabe. En lugar de lo cual debemos decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto, aquello, iremos, viajaremos, compraremos, negociaremos, etcétera, etcétera. Siempre tiene que ir Dios por delante. También las riquezas de esta tierra son temporales, perecederas y engañosas. Por lo tanto, no debemos poner nuestra confianza en las riquezas. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata está enmohecido y su moho testificará con vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Tu riqueza está podrida, ¿ah? No sirve más para nada. No nos confiemos tanto en las riquezas. No solo luchemos para tener riquezas. No digo que no trabajemos para vivir bien, pero ese vivir bien tiene que pensar en el prójimo, tiene que pensar en el otro, ¿ok? En el otro. Bueno, finalmente el resumen del capítulo 5 en lo que resta de los versículos del 7 al 20, una fe viviente se apoya en las sagradas escrituras. Finalmente, Santiago concluye su argumentación enfatizando las escrituras.
Una fe viviente es impulsada por la esperanza de la segunda venida del Señor y ejemplificada por los sufrimientos y paciencia de los profetas. Santiago termina con la misma nota que comenzó al principio de su carta. Oren, oren. La oración es una evidencia sólida de una fe viviente. Alguien dijo que si la palabra es el alimento, la oración es la respiración de la vida cristiana. Solo los que están vivos respiran, no los muertos. ¿Ah? Una fe muerta nos hace muertos, no podemos respirar. Santiago habla aquí de la oración de fe. En conclusión, reiteramos que Santiago no estaba escribiendo enseñanzas sin propósitos o ideas sin relación. Él tenía un principio unificado que deja claramente establecido en su carta. Una fe viviente produce la clase de obras que van a glorificar a Dios, que van a glorificar. Así que espero que este breve resumen nos ayude a cada uno de nosotros a poder tener mayor claridad en lo que se refiere a la carta de Santiago. Bueno, algunas peculiaridades, ideas claves o características. La carta enfatiza la importancia de los frutos de una fe genuina. La palabra obras o su equivalente se repite en toda la carta por lo menos 14 veces. Es decir, la fe y las obras no son auténticas, sino que las obras son producto de la fe, no al revés. Las obras no producen fe. Ojo con esto, hermanos, ¿eh? Las obras no producen fe, pero la fe sí produce obras, sí produce obras. ¿Ok? Tengan mucho cuidado con esta situación. Hay más de 40 alusiones al Antiguo Testamento y fíjense, aquí está un dato ya, más de 20 alusiones del Sermón del Monte que aparece en el capítulo 5 al 7 de Mateo. ¿No? Que esa es la tarea que vuelvo a insistir, quiero que la lleven a cabo, no la vamos a platicar ahora, pero la vamos a platicar después porque yo quiero que todos hagamos el ejercicio. Otra peculiaridad, es uno de los libros del Nuevo Testamento que más utiliza el lenguaje figurado. Los tipos y figuras ayudan al autor a exponer su enseñanza a la luz de la vida práctica, es decir, usa muchas figuras. Por ejemplo, cuando dice olas del mar, es un símil de inestabilidad. O sea, en vez de decir somos inestables, usa esta figura, ¿no? Olas del mar. Para decir incertidumbre, emplea la palabra viento, porque el viento no sabemos para dónde va, crea incertidumbre. Para la metáfora que alude a la transitoriedad de la vida, utiliza el vapor, ¿no? Nuestra vida es como un vapor de agua. Y todos sabemos, hervir agua, tapa la olla de agua, destapa la olla, ves el vapor, pero al instante desaparece. Bueno, así es nuestra vida. Para hablar del símbolo de la palabra de Dios, usa el símbolo del espejo. Tenemos delante de nosotros un espejo que nos refleja y retrata tal cual somos. Cuando habla de anillo de oro y ropa espléndida, es el símbolo de una persona rica, una persona con mucha plata. Y cuando habla de timón del barco, es un símil de un instrumento pequeño capaz de controlar algo grande, ¿no? Para hacer referencia a la lengua nuestra. Imagínense un barco enorme, es dirigido por un pequeño timón. Lo mismo sucede con nuestra lengua. Así que es uno de los libros que utiliza mucho más estas ideas comparativas en el Nuevo Testamento como para dar a conocer su mensaje. Muy propio, ¿no? De Jesús. Recuerden que Jesús usaba muchos símbolos también para transmitir su enseñanza. Y si consideramos que Santiago fue el hermano carnal de Jesús, bueno, ya lo traían, ya era de familia, ¿no? Ya era de familia. Y una peculiaridad más, el autor utiliza por lo menos 30 referencias a la naturaleza. Habla de olas del mar, toda naturaleza de bestias, de aves, de serpientes, lo cual indica ser una persona que ha pasado mucho tiempo en el campo observando o en el mar, ¿no? En el mar. Porque pues evidentemente uno habla de lo que uno, de donde uno es. Y bueno, es una
peculiaridad que encontramos en la carta de Santiago. Grandes doctrinas que encontramos en la carta de Santiago. Bueno, Santiago no expone sobre un tema doctrinal en sí mismo, ¿no? No habla de la justificación, la fe como tal, no. Habla más de las obras, ya que su objetivo no era el conocimiento teórico, sino más bien llevar a sus lectores a una conducta piadosa basada en el conocimiento que ya tenían en la palabra de Dios. Como no hay práctica sin teoría, ni teoría sin práctica, podemos decir que Santiago complementa el énfasis de Pablo en la justificación por la fe, enfatizando por su lado que la fe verdadera se demuestra por frutos espirituales de justicia. La fe sí produce frutos, sí produce frutos. La fe que condena Santiago no es la fe que recomienda Pablo, son distintas. La fe que Pablo predica es la misma fe que obra con los frutos que Santiago demanda de los que han creído. La misma fe. Pablo habla de la fe en relación con Dios, por lo cual somos declarados justos por Jesucristo sin las obras de la ley. Obvio, somos salvos por gracia. Pero Santiago habla de esa misma fe en relación con los hombres. Es decir, Pablo habla de nuestra relación de salvación en nuestro vínculo con Dios. Pero Santiago habla de nuestra salvación en relación a nuestro vínculo con nuestro hermano, ¿no? Con los hombres. Por eso la cual obra en frutos que adornan la doctrina, como dijo el mismo Pablo en Tito, también dijo el Señor, por sus frutos los conoceréis. El Señor hablaba de frutos y evidentemente el Señor mismo dio frutos, ¿verdad? Frutos de salvación en relación a nosotros, para darnos vida a nosotros. Bueno, finalmente tenemos los pasajes más famosos de la epístola de Santiago. Son los pasajes que tal vez usted podría subrayar en su Biblia. El versículo 2, capítulo 1 dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Qué interesante pasaje. Bueno, a veces no lo recordamos cuando pasamos por muchas pruebas, pero bueno, está allí. Versículo 5, capítulo 1 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿No? Es un pasaje muy famoso. Versículo 12, capítulo 1. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. El proceso de la tentación, que aparece el versículo 3 al 15, cómo se concibe, cómo se apapacha y luego da luz. Del versículo 22 al 25, el pasaje de sean hacedores de la palabra, no tan solo oidores olvidadizos. Versículo 26-27, capítulo 1, la religión pura es refrenar la lengua, visitar a los necesitados y guardarse en santidad. Capítulo 2, versículo 2 dice, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Del 14 al 26, la fe verdadera se evidencia por obras, ya lo hemos explicado, la lengua, y el 4:17 dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y puede haber otras propuestas de pasajes famosos que usted pueda considerar al momento de su lectura de la carta de Santiago. ¿Ok? Ahora sí, entonces, queridos alumnos, hemos tenido este acercamiento a esta hermosísima carta, como dijimos en clase, con un carácter profundamente pastoral que nos motiva a que no seamos candil de la calle y oscuridad de nuestra casa, que nos motiva a que en medio de la prueba nosotros tenemos que comportarnos como cristianos, que tenemos un alto sentido ético de cuidar de nuestro prójimo, de amar a nuestro prójimo, de no discriminar, no ser racistas. El racismo no es del reino, ¿verdad? No es del reino. Entonces, tenemos que controlar nuestra lengua, por favor, cuando usted cállese, por favor, yo siempre digo, muérdase los labios, muérdase la lengua,
No importa que le estén diciendo cosas, usted manténgase en control, porque si usted no se mantiene en control, va a terminar lastimando, ofendiendo y se va a convertir en un instrumento de Satanás. Y eso no queremos. Cállese. Pero es que a mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer y yo le voy a decir sus cosas. Tenga cuidado si eso que usted va a hacer, si eso que usted está haciendo, si eso que usted va a decir honra a Dios, métale para adelante, métale ficha. Si va a honrar a Dios, si va a glorificar el nombre de Dios. Pero si no, si lo va a terminar blasfemando, si va a usted terminar ofendiendo, lastimando en aras de su verdad, está siendo instrumento de Satanás. Es muy importante tener la sabiduría de Dios que nos saca de nuestra carnalidad. Ser sabios en Dios nos permite ser espirituales y no carnales. No nos acomodemos a este mundo, no amemos las riquezas como un Dios, ¿no? No amemos las riquezas como un Dios, porque finalmente las riquezas se pueden ir en cualquier momento, ¿verdad? Y lo más importante es que confiemos en la misericordia del Señor todos los días, porque bueno, eso es lo que uno anhela. Así que, hermanos queridos, es una carta hermosísima, como lo es la epístola de Hebreos, lo ha sido la carta de Santiago. ¿Ok? Bueno, no sé si mi hermana Esther tenga algún comentario, alguna pregunta. Quien está aquí en clase presencial. Eh, si, si, si algo no se entendió, por favor, con toda confianza. Igual para todos los que están viendo la clase, si algo no se entendió, por favor, pueden mandarme un mensajito. Se entendió todo, es conocida, podríamos decir, pero no he terminado de aprender. Tengo que seguir aprendiendo de ella. Me sigue hablando. Claro que sí, Esther, porque pienso que la seguimos viendo como una teoría, ¿no? Pero es práctica, o sea, realmente es la práctica de la vida cristiana. Todos Sí, los sí, sí. temas que están allí tienen que ver con lo que hacemos todos los días. Y por eso digo que es una carta muy valiosa en ese sentido, ¿verdad? Es muy valiosa en ese sentido. Bueno, pues nos vemos entonces en la próxima clase. La próxima clase vamos a iniciar con la carta, la primera carta de Pedro. Así que la otra semana vamos a ver la primera carta de Pedro. ¿Ok? Pues Dios los bendiga, que tengan una linda tarde. Abrazos y bendiciones para todos ustedes.